La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Natalia Calero Sánchez. Ella es especialista en gestión de programas en ONU Mujeres, quien en el marco del Día Internacional de la Mujer informa de la campaña sobre la magnitud de la violencia feminicida, la necesidad de prevenirla y de ponerle fin. Pero permítame nada más darle, para contextualizar la entrevista, ¿quién es Natalia Calero Sánchez? Bueno, pues antes de unirse a ONU Mujeres, Natalia se desempeñaba como asesora en la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, donde tenía a su cargo la capacitación en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, así como en materia de igualdad y eliminación de estereotipos. De igual forma, fue la encargada de los trabajos de elaboración del libro La evolución de los derechos de las mujeres a partir de la Constitución de 1917. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM y maestra tanto en negociaciones estratégicas por la Universidad de París como en gestión pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Natalia, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchos saludos al auditorio. Y bueno, pues para compartir con nuestro radioescucha sobre esta campaña, sobre la magnitud de la violencia feminicida, y bueno, si empezamos con cuál es precisamente la magnitud de este problema de acuerdo con ONU Mujeres. Mira, muchas gracias por la invitación. Justamente el martes estábamos haciendo esta campaña de sensibilización porque nos interesa muchísimo que conozcan el tema y la responsabilidad que tenemos todas y todas en eliminar la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres, junto con InMujeres y la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, han hecho una serie de estudios en materia de violencia feminicida en México. Y, por ejemplo, tenemos el dato de que en 2016 ocurrieron al menos 2.668 defunciones con presunción de homicidio en contra de mujeres. Esto representa aproximadamente que en México 7 mujeres son asesinadas cada día. Esta cifra, además, a nivel mundial, debemos decirle, es alarmante, no es una cuestión que ocupa solo a México. Estamos hablando de que alrededor cada año 64,000 mujeres y niñas son asesinadas por el hecho de ser mujeres y niñas. Ahora, esto en cuanto a los asesinatos, pero también es muy elevado el índice de violaciones y agresiones sexuales a mujeres en general y en particular a jóvenes de 15 a 25 años. ¿Tienen algún dato estadístico en ONU Mujeres al respecto? Efectivamente, y mira, antes de hablar de los datos, bueno, sabemos que a nivel global en general, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Y de hecho en México el dato que maneja el INEGI a través del ENDIRE es que al menos el 66% de las mujeres han sufrido un incidente de violencia emocional. Lo que es importante entender es que la violencia como tal es un continuo. Es decir, las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres en diferentes ámbitos, desde el ámbito privado, en su familia, por parte justamente de las personas más cercanas, en los ámbitos públicos con, por ejemplo, el acoso, los chiflidos, los manoseos, en el ámbito laboral también podemos hablar de la brecha salarial que existe o del hostigamiento justamente que se da en esta relación de suprasubordinación, hasta, digamos, el ámbito público como lo es la violencia política y justamente el feminicidio como la forma más extrema de este continuum de violencia que viven las mujeres, que como pudieron ver justamente el dato que tú mencionabas es que cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual en específico, 8 de cada 10 mujeres en el rango de 15 a 29 años tienen miedo de ser agredida. Entonces estamos hablando de que hay una percepción, además, de inseguridad muy alta por parte de las mujeres en este país. Ahora, Natalia,
hace más de 40 años se conmemoró el Año Internacional de la Mujer y más de 40 años en los que lejos de avanzar parecemos ir retrocediendo, y desde hace más de 40 años se hablaba de la necesidad de equidad de género, de la necesidad de acabar con la violencia contra la mujer, violencia de tipo sexual, psicológico, emocional, laboral, físico, etcétera. ¿Qué tanto avance se ha tenido o retroceso a lo largo de estas más de 4 décadas? Yo creo que aquí debemos ser cautas y cautos, porque sí hemos tenido avances a nivel internacional, no solo con los instrumentos internacionales, y a nivel de país creo que sí es importante reconocer los avances que ha tenido México, sobre todo en materia de legislación y de regulación de políticas públicas. Hay una sensibilización respecto de qué es además la violencia. Cada vez hay más actores involucrados en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hay acciones de política pública de los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, para hacer frente a esta pandemia, como lo ha catalogado nuestro secretario general, el secretario general de las Naciones Unidas, que la violencia es una pandemia y como tal requiere acciones desde todos los órdenes de gobierno y del sector privado, de nosotros como sociedad, de la academia, etcétera. Y creo que sí hay que reconocer los avances que se han tenido, reconociendo también al mismo tiempo que nos queda aún un gran recorrido por hacer para garantizar sobre todo la eliminación de la violencia para las niñas y para las mujeres en general. Ahora, Natalia, si pudieras precisar en qué consiste esta campaña sobre la magnitud de la violencia feminicida y la necesidad de prevenirla y de ponerle fin, tomando en consideración que uno de los programas más importantes de ONU Mujeres es Educación para la Prevención. Justamente el tema es nosotros además de atender, además de que se tienen que implementar acciones para atender a quienes han sido sobrevivientes de violencia, es muy importante cambiar las normas sociales. Digamos, la discriminación está tan arraigada, los estereotipos de género negativos están tan arraigados en nuestra cultura, en nuestra educación, que eso vuelve francamente difícil hacer cambios, digamos, porque más allá de las normas o de las leyes, pues este tipo de cambios tienen que ser también asumidos como algo completamente normal dentro de la sociedad. Entonces es importante que para poder hacer estos cambios culturales eliminemos los estereotipos y implementemos acciones específicas de prevención para evitar siquiera tener que llegar a que las mujeres y las niñas sufran de violencia. Entonces, en esta campaña nosotros lo que buscamos es visibilizar la magnitud del problema y de una manera muy activa llamar a la acción para que todas y todos tengamos una responsabilidad. Es importante entender que la violencia en contra de las mujeres se puede prevenir y se debe evitar. Este tipo de cosas no es natural, no es normal, y tenemos que tomar todas y todos acciones desde nuestro ámbito. Nosotros y nosotras en la familia debemos educar en igualdad de condiciones a nuestras hijas y a nuestros hijos. La repartición de tareas domésticas, por ejemplo, debe ser equitativa entre hombres y mujeres para que todos y todas tengamos las oportunidades de desarrollarnos laboralmente o educativamente como queramos. También los gobiernos deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. Y por el otro lado también tenemos muy buenos ejemplos de cómo el sector privado, como lo es esta campaña que se unió a nosotros, una agencia de publicidad que es J.W. Thompson, cómo toman ellos la responsabilidad de hacer del conocimiento de las personas qué es la violencia, para que todas y todos tengamos mayores herramientas para hacerle frente. Entonces, es un llamado a la acción para que todas y todos nos responsabilicemos y hagamos algo en conjunto como sociedades para enfrentar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas.
Sin embargo, esto que mencionas de la educación en la familia, muchas veces suele ser la propia madre la que inculca en los hijos esa discriminación cuando ella misma dice, no, es que los niños no deben lavar trastes, los niños no deben alzar la cama, eso es cosa de niñas. ¿Cómo reeducar a las madres en este sentido? Pues es que justamente esto es una tarea de todos. Las madres no son solo las que educan, esto es importante entenderlo. Tienen que educar tanto madres como padres. Entonces, asumir que la educación de las y los hijos es una tarea compartida de los padres, de padre y madre y de la escuela. Entonces, en ese sentido, tenemos que justamente evitar todos los estereotipos negativos que limitan los ejercicios de los derechos. Entonces, decir que las niñas tienen que hacer unas cosas y los niños otras, quitémonos esa idea y eduquemos en igualdad. Tanto las niñas como los niños pueden ser doctoras, enfermeras, trabajadoras, ingenieras, astronautas, es decir, quitar estas limitaciones que por el hecho de haber nacido niño o niña te toca desarrollar un papel determinado, que podamos vivir en la libertad de que cada quien elija y pueda tener las oportunidades de elegir lo que quiere ser. Entonces, es muy importante no solo que las madres eduquen, por ejemplo, sino que los hombres, que los padres involucren en la educación de sus hijos y de sus hijas y que asuman la igualdad que hay de derechos tanto para niñas como niños y que actuemos en consecuencia. Otro de los programas importantes que tiene ONU Mujeres es Voces contra la Violencia, este programa mixto en el que precisamente se trata de abarcar a diversos grupos de edad, desde los 5 hasta los 25 años. ¿De qué manera se trabaja para permearlo en la sociedad? Si pudieras precisar en qué consiste este programa Voces contra la Violencia y cómo lo generalizan entre las familias mexicanas. Es muy importante entender que justamente, como ya lo hemos hablado aquí en esta conversación, las acciones de prevención y de cambio de cultura, de normas culturales, digamos que reconocemos que son complicadas de cambiar porque son siglos de educación que hemos tenido en este sentido. Y entonces nosotros también lo que queremos es acercarnos a las niñas, a los niños, a las jóvenes, y sobre todo que también los niños y los hombres y los jóvenes y los adolescentes hombres comprendan que también tienen un rol que jugar. Tenemos que hablar también de nuevas masculinidades, de masculinidades no nocivas. No necesariamente el ser hombre implica ser violento, el ser hombre implica ciertas cosas. Hay muchas formas de ser hombres, hay muchas masculinidades, y hay masculinidades que tienen que partir del respeto a la otra persona. Entonces, si nosotros logramos trabajar con estas ideas, educar a las niñas y a los niños en igualdad, va a ser mucho más fácil para ellas y ellos acceder a oportunidades a lo largo de su vida y que puedan internalizar el concepto de igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres. Mari Carmen Valdés se comunica y dice, ¿cómo me puedo poner en contacto con ONU Mujeres para poder permear entre mi familia todas estas lecciones que son tan importantes porque priva el machismo todavía dentro de mi propia familia? Claro, las normas sociales se van cambiando. Nosotros tenemos a través de nuestro sitio de internet en ONU Mujeres México información que les puede ayudar mucho, algunos folletos, algunas publicaciones que de manera muy clara establecen qué es la igualdad de oportunidades de mujeres en los diferentes ámbitos, en lo que es el ámbito económico, en lo que tiene que ver con eliminación de la violencia, en fin, se pueden acercar a través de la página de internet, y no solo de la página de ONU Mujeres México, sino la de ONU Mujeres en general. Tiene mucha información en muchos idiomas para que la gente se pueda acercar de manera sencilla a este conocimiento. Sí, y muy amigable la página de ONU Mujeres, muy recomendable porque realmente trae mucha información que es de beneficio, no nada más para las mujeres, sino para toda la sociedad. Natalia Calero Sánchez, especialista en gestión de programas en ONU Mujeres, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, el agradecimiento es mío, muchísimas gracias, saludos a
todas y a todos por allá y que tengan un extraordinario día. Igualmente para ti, Natalia.